Muy bien, mis queridos alumnos, el día de hoy vamos a hacer nuestro repaso de formación cristiana. No sin antes recomendarles, como siempre, que se laven las manitos para empezar a realizar sus actividades. Muy bien, alumnitos, vamos a hacer nuestro repaso. A ver, nuestro primer tema es: bueno y justo es el Señor. Salmo 25:8. ¿Sí? ¿De quién estaremos hablando en este tema? Exacto, de Daniel. ¿Y quién era Daniel? Daniel, como lo puedes ver en tu dibujito. Y si has repasado tu balotario, también sabes quién era Daniel. Era un músico. Muy bien. ¿Y qué tocaba? Ajá, muy bien. Tocaba el arpa. Correcto. Entonces Daniel era músico y tocaba el arpa. ¿Y qué más hacía Daniel? Ah, cuidaba las ovejas, ¿correcto? Cuidaba las ovejas. ¿Qué más hacía Daniel? Justamente con su arpa le gustaba tocar canciones muy lindas, en especial las del Salmo, ¿sí? Es por eso que de ahí viene nuestra frase: bueno y justo es el Señor, viene del Salmo, porque a Daniel le encantaba cantar las canciones del Salmo mientras cuidaba sus ovejas. Recuerdan que las cuidó y las protegió de muchos peligros, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el salmo que más le gustaba a Daniel? Exacto, aquel que sabemos todos, ¿no? Que el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿sí? Sobre campos delicados Él me hará descansar. Correcto, ese es el salmo que más le gustaba a Daniel, que es el Salmo 23, ¿sí? Ese es el salmo que le gustaba cantar mientras cuidaba a sus ovejas de todos los peligros que había. Y él siempre confiaba en que el Señor lo protegía. Por eso decía que el Señor era su pastor y nada le faltará. Y tampoco le pasaría nada. ¿Correcto? Muy bien, vamos a nuestro siguiente tema. ¿Cuál es nuestro siguiente tema? El Señor es quien me ayuda. ¿Sí? Hebreos 13:6. Esto tú has colocado en tu cuadernito, ¿no es cierto? El Señor es quien me ayuda. Hebreos 13:6. ¿Y de quién vamos a hablar en este tema? ¿A quién ayudó el Señor? Él siempre nos ayuda, pero aquí en especial ayudó a Nehemías, ¿sí? ¿Quién era Nehemías? Era el copero del rey, ¿correcto? Nehemías era el copero del rey, trabajaba como copero. ¿Y qué significa copero? Pues servía el vino, ¿no es cierto?, en las copas y le pasaba al rey. Entonces, ¿y qué sucedía con Nehemías? Nehemías confiaba mucho en el Señor. Y justamente cuando vio que varios hombres venían de su pueblo, es decir, de Jerusalén, les preguntaba, ¿no? ¿Cómo están los de Jerusalén? Y ellos le contestaron de que todos se habían ido, ya que la ciudad había quedado en ruinas, ¿correcto? Entonces cuando Nehemías se enteró de esto, se puso a llorar y a llorar y a llorar, ¿sí? Y empezó a orar y a pedirle al Señor que le ayudara a reconstruir la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Cuando el rey se enteró de que Nehemías estaba triste porque su ciudad estaba destruida, le dio toda la ayuda que él quiso, le dio maderas, le dio todo, y él se fue a reconstruir la ciudad, ¿sí? Entonces su oración fue escuchada por Dios, ¿sí? Mediante el rey le dio toda la ayuda, y no solamente mediante el rey, sino que cuando llegó a la ciudad y todos veían que él estaba reconstruyendo el templo, las paredes, las puertas, los muros de la ciudad de Jerusalén,
la gente empezó a ayudarle. Y a pesar de que tuvo muchas personas que estaban en contra de él igualmente logró reconstruir la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor es quien me ayuda. ¿Sí? Nehemías, que era copero, al enterarse que su ciudad estaba destruida, oró al Señor y fue escuchada su oración por Dios y recibió toda la ayuda para reconstruir la ciudad. Muy bien, vamos a nuestro siguiente tema. Habíamos hablado de Jesús, ¿correcto? Jesús que habían ido en su vida pública, ¿no?, a muchos pueblos. Y cuando llegó a uno de ellos, todos pues se enteraron de que había llegado Jesús. Y todos pues salieron ¿a qué? ¿A qué salieron? A verlo, ¿sí? Todos corrieron a verlo a Jesús. Todos, grandes, pequeños, viejos, jóvenes, madres incluso con sus hijos que los llevaban cargados, colgados, ¿no? Como sea, pero los llevaba. Entonces los niños querían ver a Jesús, se metían por entre las piernas, todo, pero los grandes no les permitían. Incluso cuando se acercaron a los apóstoles y les dijeron que querían ver a Jesús, tampoco los dejaron, no, los decían, no, que cómo no, no puedes acercarte, no, toda la gente está aquí. Entonces Jesús, al ver eso, ¿qué hizo? Ah, muy bien, dijo, dejad que los niños vengan a mí, ¿sí? Entonces les dijo a los discípulos, no, ¿qué pasa? Dejad que los niños vengan a mí. Y los recibió con mucho amor, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Correcto? Entonces, esa es nuestra enseñanza. Ámense los unos a los otros. Muy bien, que está en Primera de Juan. Ahora, el Señor cuida a todos los que lo aman. Salmo 145, 20. ¿Se acuerdan de Daniel? Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que a él le gustaba el Salmo? Justamente aquí también tenemos otra frase del Salmo 145, 20. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero también a los que no, ¿sí? Pero tú siempre debes querer a Dios y cumplir con todo lo que Él te pide. Muy bien, ¿quién era Daniel? ¿Se acuerdan? Era un músico que cuidaba sus ovejas. Pues justamente Daniel, como era tan bueno, entonces se convirtió en el preferido del rey Darío. ¿Sí? Entonces el rey Darío, que consideraba mucho a Daniel, ¿no es cierto? Entonces hacía todo lo que él decía, ¿no? O sea, si él decía, no, rey, no hagas esto porque está mal, entonces lo consideraba. Pero había gente pues de que le tenía envidia, ¿no? Gente malvada y que quería hacerle daño a Daniel, quería que Daniel pues se vaya, ¿no? Que el rey ya no confíe en él. Entonces, ¿qué hicieron? Disimuladamente al rey le dijeron, rey, si todos te aman, entonces da una ley, que 30 días nadie ore a ningún dios, solamente a ti, solamente que te alaben a ti, ¿no? Entonces el rey dijo, pues mi gente me quiere, entonces va a hacer. Entonces hizo la ley de que 30 días nadie podía orar a ningún dios. ¿Pero tú crees que Daniel hizo caso? No, pues no, él quería mucho a Dios. Entonces se iba a su cuarto y oraba. Pero como los hombres lo estaban vigilando, ¿no es cierto? Daniel, ¿qué sucedió? Pues le fueron y le avisaron al rey que Daniel estaba orando, que no había cumplido con su mandato. Entonces el rey, muy pero muy apenado, ¿qué hizo? Lamentablemente, con toda la pena del mundo y con toda su tristeza, mandó a que encarcelaran a Daniel y lo llevaran a una cueva de leones, ¿sí? Entonces Daniel pues no pudo hacer nada, pero simplemente cuando llegó a la cueva nuevamente se puso a orar a Dios.
Y justamente Dios, ¿qué hizo? Al ver que Daniel era fiel a él, entonces envió a su ángel y lo protegió y no dejó que ningún león le hiciera daño, ¿sí? Dios envió a su ángel para protegerlo de todos los daños y no le pasó nada a Daniel. Muy bien, alumnos, esto ha sido nuestro repaso. Recuerda, el Señor cuida a todos los que lo aman. Salmo 145:20. Muy bien, entonces como siempre nosotros todo lo podemos en Cristo porque Él es nuestra fortaleza. Nos vemos, alumnos, en nuestra siguiente clase.